Vamos a ver las fracciones. Las fracciones debemos saber que son números que se obtienen de dividir un entero en partes iguales. ¿Ya? Entonces eso debemos tener en claro, que siempre mi entero yo lo voy a dividir en partes iguales. Por ejemplo, tenemos la fracción 2/5, ¿cierto? Ustedes ya saben leer fracciones, saben cómo se dice. Sin embargo, debemos recordar, esto es lo más importante, que la fracción tiene dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes importantes? Tenemos el numerador y tenemos también el denominador. El numerador es el número de partes en las que se van a considerar del entero. Y el denominador es el número de partes iguales en las cuales se va a dividir el entero. Estas dos partes son súper importantes cuando nosotros queremos representar las fracciones, ya sea gráficamente o en una recta numérica. Ya son súper importantes. Por ejemplo, vamos a ver el 2/5. El 2/5, si yo lo quiero representar en número de partes iguales y ver cuántas partes voy a considerar, lo debemos hacer de esta forma. Por ejemplo, yo en esta parte voy a elegir un tipo de rectángulo. ¿Qué dice mi denominador? Que debo dividirlo en 5 partes iguales. Vamos a ver. ¿Ya? Ustedes tienen cuadritos en el cuaderno, así que ahí les va a quedar más perfecto. Entonces mi denominador me dice que mi entero, que en este caso era mi rectángulo, ustedes pueden usar un rectángulo, un cuadrado, un trozo de chocolate, pueden dibujar un cubo, lo que ustedes quieran, ¿ya? En este caso dice que debo dividirlo en 5 partes iguales, y de aquellas 5 partes iguales yo solamente voy a considerar 2. 1, 2. Entonces tengo representado mi 2/5 gráficamente. El denominador indica que debo dividirlo en 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el numerador me indica que solamente debo tomar 2 partes, 1, 2. Tengo representado mi 2/5. Listo. Otra forma de representar esto, les decía yo, que es en una recta numérica, ¿cierto? Entonces voy a ver mi recta numérica. Vamos a empezar en el 0, vamos al 1, más acá va a estar el 2, ¿cierto? El 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice? Que mi entero, es decir, del 0 al 1, debo dividirlo en ¿cuántas partes? En 5. Veamos. Lo dividí en 5 partes. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, mi entero lo dividí en 5 partes. Y de esas 5 partes, yo solamente voy a considerar ¿cuántas? 2. Porque mi numerador me dice que solo debo considerar 2. Entonces va a ser 1, 2. Entonces la recta numérica, ¿dónde está mi 2/5? Mi 2/5 se encuentra ahí. Veamos otro ejemplo. Veamos el 3/4. ¿Qué hago en ese caso? Voy a dibujar mi entero. Ahora en este caso vamos a usar un círculo. ¿Ya? Entonces yo tengo mi 3/4. ¿Qué dice? Que mi entero lo tengo que dividir en ¿cuántas partes? Según mi denominador me dice que debo dividirlo en 4. Entonces lo voy a dividir en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes iguales, ¿cuántas voy a considerar? Solamente voy a considerar 3. ¿Por qué? Porque mi numerador me lo dice que solamente debo considerar 3 y debo dividirlo en 4. Entonces voy a considerar 1, 2, 3 partes. Ahí lo tengo representado gráficamente. Veamos en la recta numérica. 0, 1. ¿Qué vamos a ver? Dice que mi entero debo dividirlo en 4 partes. Entonces, del 0 al 1 también lo voy a dividir en 4 partes. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Lo dividí en 4 partes. ¿Y ahora qué significa? Que solamente voy a considerar 3. Veamos. 1, 2, 3. Solamente he considerado 3 y ahí está mi 3/4. Eso es lo primero que debemos recordar de las fracciones. Vamos a lo siguiente. Recuerden que todo esto debe ir anotado en el cuadernito. Vamos a lo siguiente. Los tipos de fracciones. ¿Cuáles son los tipos de fracciones? Tenemos 4 tipos de fracciones que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar con la primera, que son las fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. ¿Cuál es el numerador? El número que estaba arriba. Entonces, en este caso, el numerador va a ser menor que el denominador. Por ejemplo,
2 séptimos, el numerador es más pequeño que el denominador. 3 novenos, el numerador es menor que el denominador. 1 medio, el numerador es menor que el denominador. 12/23, el numerador es menor que el denominador. Otro ejemplo, los que vimos anteriormente. Vimos el 3/4, ¿cierto? En el anterior también el numerador es menor que el denominador y también vimos el 2/5. Si nos damos cuenta, el numerador también es más pequeño que el denominador. Y así sucesivamente tenemos muchos ejemplos de fracciones en las cuales el número de arriba, es decir, el numerador, es más pequeño que el numerito de abajo, que es el denominador. ¿Ya? Así que esto debemos recordarlo, debemos tenerlo claro. Esas son nuestras fracciones propias. Ahora nos vamos a las fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Son las aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. O sea, nos pasa algo totalmente contrario a la anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ejemplos de fracciones impropias en las que el numerador es mayor que el denominador. Entonces vamos a pensar. Por ejemplo, tenemos 7/5. Nos damos cuenta que el numerador, que es el que está arriba, es mayor que el denominador. 5/3. El número de arriba, el numerador, es más grande que el denominador. Otro ejemplo. 7/2. El numerador es mayor que el denominador. Podemos tener 9/4. El numerador es mayor que el denominador. Podemos tener 12/5. El numerador es mayor que el denominador. Veamos otro ejemplo más. Podría ser 15/7. El numerador es mayor que el denominador y así podemos tener muchos ejemplos más. Otra cosa que debemos recordar, que aquellas fracciones impropias son aquellas que podemos transformar a fracción mixta. Todas las fracciones impropias son aquellas que podemos transformar a fracción mixta. Ahora, ¿cuáles son las fracciones mixtas o los números mixtos? Vamos a verlo aquí más abajo. Una fracción mixta son aquellas que tienen una parte entera y la otra es fraccionaria. ¿Ya? Entonces se compone de dos partes, una entera y una fraccionaria. Y esa fraccionaria tiene que ser propia. ¿Cuáles eran las propias? Eran las que el numerador era más pequeño que el denominador. Entonces vamos a ver un ejemplo de una fracción mixta. Tiene una parte entera, dice que tiene una parte entera y aparte tiene una fraccionaria, dos partes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una parte entera, el 2 y una fraccionaria. 2 enteros, 1 medio, entera y fraccionaria. Y la fraccionaria tiene que ser propia, es decir, el numerador es más pequeño que el denominador. Perfecto. Otro ejemplo. Por ejemplo, 4 enteros, 3/4. Tenemos una parte entera, sí, vamos bien, veamos la fraccionaria. Tenemos un 3/4. ¿Y es propia? Sí, porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a la siguiente. 2 enteros, 3 séptimos. Veamos, ¿es una fracción mixta? Sí, porque tiene una parte entera, perfecto, y una fraccionaria también. ¿Y la fraccionaria es propia? Sí, porque tiene el numerador menor que el denominador. Vamos a ver otro ejemplo más. 7 enteros, 2 novenos. Tiene una parte entera, una fraccionaria. ¿Y la parte fraccionaria es propia? Sí, porque el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Ya? Entonces, vamos a la última parte, que son las fracciones igual a la unidad. ¿Cuáles son las fracciones igual a la unidad? Son aquellas en la que el numerador es igual al denominador. Son iguales, representan el mismo número. Por ejemplo, vamos a tener el 7 séptimos. Y cuando son el numerador y el denominador iguales, son igual a la unidad o son igual a
1. ¿Cómo compruebo yo que son igual a un entero? Entonces presentémoslo. Otro ejemplo, podríamos tener el 2 medios. El numerador es igual al denominador y esto es igual a un entero. Veamos si es así. Vamos a representar la primera. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener un rectángulo, y lo voy a dividir ¿en cuánto? En 7 partes. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo dividimos en 7 partes. Dice que lo debo dividir en 7 partes y que de esas 7 partes debo tomar 7. Entonces tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Me da todo el entero? Sí. Hemos comprobado que tomamos todo el entero. Entonces es igual a 1. Veamos con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo voy a dibujar un triángulo. ¿Qué dice? Que debo dividirlo en 2 partes iguales. Entonces lo vamos a dividir en 2 partes iguales. Ahí. Y de esas 2 partes iguales yo voy a considerar 2 también. Entonces voy a considerar 1, 2. Me doy cuenta que también considero todo el entero. Lo pinté completo. Entonces la fracción igual a la unidad es cuando tenemos arriba y abajo el mismo número, es decir, el numerador y el denominador son idénticos, y eso significa que es igual a un entero. Entonces, esos son los tipos de fracciones que debemos recordar, cuáles son las partes de una fracción. Y eso, de acuerdo a eso, vamos a hacer una guía, y en el siguiente vamos a recordar cómo transformar una fracción impropia en un número mixto. Ya es lo primero que vamos a empezar de la unidad.